Después de días lidiando con rutas destructivas y controles policiales, Guinea finalmente parecía darnos un respiro. Llegamos buscando la cara más espectacular de este país y la encontramos. Les dijimos que los paisajes de Guinea valían la pena. Pero la tranquilidad acá siempre es temporal. Ese mismo día, la primera gran tormenta de la temporada nos alcanzó con fuerza. Y a la mañana siguiente, la falta de combustible nos puso la primera alerta. No tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? No hay gasoil. Aún así, decidimos seguir avanzando para completar el plan que nos habíamos propuesto. Tuvimos un día excelente, sin sospechar que esa misma noche el viaje daría un giro tétrico e inesperado, convirtiéndose en la peor experiencia de nuestras vidas. Buen día desde Guinea. Para aquellos que no nos conocen, yo soy Caro. Junto con Santi llevamos más de 6 años viajando por el mundo. Recorrimos América, hemos viajado por parte de Europa y ya llevamos más de 3 meses viajando por África. Como pueden ver, ya hemos dejado atrás absolutamente el desierto. Lo fresco que hemos dormido anoche, estamos a 900 metros de altitud acá, tapados con frazadita espectacular. Y siguiendo este camino hacia abajo, unos 3 kilómetros más o menos, hay unas cascadas. Pero el camino ya se estaba poniendo bastante feo, muchas piedras, mucho desnivel. Así que elegimos dejar el motorhome acá y aprovechar a mover un poquito el cuerpo, hacer un poco de actividad. Así que nos vamos a alistar y nos vamos caminando a las cascadas. 7:40 de la mañana. Ya estamos listos ya estamos caminando a las 7:40. Y para mí estamos tarde, pero por el hecho de que queremos aprovechar y optimizar todo ese ratito que no haga calor, porque la temperatura en este momento está súper agradable. Dormimos re frescos anoche. Menos mal que no vinimos con el motorhome, porque está muy feo todo el camino. Estos lugares por los que vamos caminando me recuerdan muchísimo a la vegetación de la Amazonía cuando estuvimos por allá. Qué reconfortante el momento en que te das cuenta que tomaste una buena decisión. Miren cómo está el camino. Sin duda que obviamente que podríamos haberlo hecho, pero lo que no veíamos era necesidad. Sobre todo que no es que sí o sí teníamos que seguir por acá, sino que hay que hacerlo de ida y de vuelta. Así que decisión acertada la de parar donde dormimos anoche. Llevamos 2 kilómetros de caminata, 20 minutitos. Nos queda uno más. Después de unos 43 minutos de caminata, casi 4 kilómetros, hemos llegado al mirador. Se Creemos. escucha el ruido. Sí, mira, ahí abajo hay una barandita. No sé la cascada, pero el resto, lo bueno que está. Bueno, No, divino. Wow. No, lo alta que es. Qué buena manera de arrancar un nuevo día en África. Miren, les dijimos que los paisajes de Guinea valían la pena. Como 7 kilómetros, 1 horita y media. Estamos de vuelta en casa. Yo que esos 5. Estuvo muy buena la caminata. Tremenda. Aparte hacía falta porque teníamos el cuerpo oxidado. Lo único que hacemos es manejar.
En algún lado, no me acuerdo si fue en Instagram o acá en YouTube, nos habían preguntado respecto a la actividad física, que para aquellos que sean nuevos en el canal siempre hacemos actividad física, pero hoy sacábamos la cuenta que hace 3 meses que estamos en África y la realidad es que viene siendo difícil. O sea, me arriesgaría a decir, no, esta es la segunda caminata que hacemos. La primera fue en Marruecos, en las cascadas. Yo hago yoga, cada vez menos en realidad, o sea, hago muchas veces adentro del motorhome, porque por ahí pasa que como estamos en lugares que porque me da vergüenza hacer afuera o porque no da o lo que sea, intento hacer en el motorhome. Pero el hecho de salir a correr, que era algo que nosotros hacemos mucho, está siendo difícil por varias razones. Por un lado, la temperatura, la humedad, dependiendo de la zona por la que estemos. Y por otro lado, el hecho de que, bueno, como pueden ver, días como estos, o sea, como que el foco está en optimizar nuestra planificación para el viaje por los días, por las visas, por todas las cosas que venimos contando. Entonces como que no hay mucha actividad física. Y creo que también porque ahí hemos encontrado pocos trekking para hacer acá, que siempre es algo que usamos como para obligarnos a hacer actividad física, y acá no hay prácticamente, pero siempre que podemos algo intentamos hacer. Hemos decidido volver a quedarnos una noche más acá, disfrutar de este paraíso, aprovechar a bajar un cambio, trabajar, lavar ropa, hacerle un par de mimos al motorhome que le hacen falta. Tenemos mucho trabajo pendiente, así que hoy va a ser un día entero de estar sentados de nuevo, pero esta vez frente a la computadora. Primera lluvia, alcancé a agarrar la ropa con suerte. ¡Ay! No, cerrá ahí por favor, me parece. Estábamos trabajando. Oficialmente primera lluvia por acá, pero bueno, lo que les quería mostrar era eso. Por lo menos se va a lavar la camioneta. Sí, yo lo que estoy pensando es dónde estamos metidos nosotros. Todo el camino de tierra y las bajadas que hicimos para llegar acá. Y yo pensé eso ayer. El pronóstico era poco. De hecho no había pronóstico para hoy. Ojalá sea leve. Lo que sí, lo que refrescó desde que empezó a llover, tampoco es que te digo que está para ponerse un buzo, pero pudimos apagar el aire acondicionado. Esto había llevado a marcar afuera 47, que obviamente que creo que no eran 47, sino que marca más porque le está dando el sol, pero ya bajó 20 grados. Bueno, no es solo agua. Granizo también. A ver si abrí un cachito a ver si lo puedo filmar. La refrescada que va a pegar. Helada está la lluvia. Uy, quedó el trapo de afuera. Bueno, se va a lavar. Me parece que igual fueron chiquititos, ¿Para qué entra agua? La primera inauguración de la temporada de lluvias, No me lo esperaba, bicho. No estaba preparada para la lluvia del día de hoy. Aprovechando la fresca tarde para trabajar. Como ustedes saben, hace más de 6 años que recorremos el mundo, pero no podemos desconectarnos completamente de Argentina por un montón de razones. Y muchas veces, para muchas cosas, necesitaríamos estar en Argentina para poder resolverlas. No sé, por ejemplo, recién estábamos intentando hacer el seguimiento de un envío por un correo en Argentina y solo se puede acceder a la página si estás dentro de Argentina. Fuera de Argentina está bloqueada y desde acá no podíamos acceder. Pero por suerte, nosotros usamos una VPN que es Surfshark y te permite conectarte y simular que estás en el país donde querés estar. Por ejemplo, nosotros en este caso conectamos en Argentina y podemos acceder a las páginas que necesitamos. Lo bueno es que con una única suscripción la puedes usar en múltiples dispositivos. Nosotros lo usamos en la computadora, en la tablet y en los celulares. Y además de este uso, también nos sirve de antivirus en la computadora y también tiene otras funcionalidades. Una que usamos un montón que nos alerta cuando un correo es una posible estafa. Ingresando en el enlace que aparece en la pantalla, surfshark.com/CIS o simplemente usando el código CIS al momento de finalizar tu compra, vas a obtener 4 meses extra. Y recuerda que si no te gusta, tenés garantía de 30 días de devolución de tu dinero. Por suerte hemos amanecido muy frescos, no saben lo increíble que hemos dormido estas 2 noches porque estamos a 900 metros de altitud, pero anoche, después de todo lo que llovió el día de ayer, bajó muchísimo más la temperatura, así que está súper agradable. Y por suerte el camino se ha secado bastante porque ayer cuando veíamos la lluvia decíamos cómo va a estar esto para salir, pero aparentemente está en buenas condiciones. Así que arranca un nuevo día de manejar por las rutas de Guinea. Que hacer la subida, el otro día bajamos, pero yo creo que en subida es menos difícil. Teníamos la opción de tomar otra ruta
pero no nos queríamos arriesgar porque no sabíamos cuál era el estado que tenía, así que decidimos volver por la misma. Y venía pensando, para mí que con la sequía que tenía toda la tierra, o sea, con todo lo que llovió ayer, fue como una, no sé cómo decirlo, pero... Una regadita. Sí. Ya estamos llegando a La Bé, es una de las ciudades más relevantes de Guinea y, por ejemplo, es acá la ciudad principal de esta zona que estamos recorriendo nosotros, que es de la región montañosa de Fouta Djallon. Para que se hagan una idea en habitantes, el país tiene aproximadamente unos 18 millones más o menos y a esta ciudad que estamos llegando ahora tiene unos 200.000. De todos modos, como siempre nos pasa, vamos a aprovechar la ciudad un poco más grande para hacer quehaceres. Tenemos que ir al cajero, tenemos que pasar por algún mercadito que consigamos, cargar combustible, así que vamos a aprovechar. Miren lo que es ese caos allá de motos, mercado y todo. Y las motos que tengo atrás ni te cuento. No tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? No hay gasoil. Ojalá que sea solo en esta estación. Ayúdame a ver que vienen tantas motos. ¿De acá puedo? Sí, de acá dale. Esta vez conseguimos diésel, pero la sensación de incertidumbre ya había quedado con nosotros. En la ruta, cuando dependés de factores que no controlás, el ambiente empieza a sentirse diferente. Finalizados los quehaceres, o la gran mayoría, logramos cargar combustible, sacar plata. Primero sacar plata, después cargar combustible. Comprar algunas provisiones. Nos faltaría algún buen mercado de frutas y verduras, que con eso estaríamos. Que la realidad viene siendo que comprar frutas o verduras, lo más fácil es hacerlo en la calle. Entonces cuando vamos viajando es como, uy, acá hay tal cosa, bueno, frenamos. Volvemos a lo mismo que ya venimos comentando en países anteriores, como que el concepto supermercado acá no existe. Recién compramos en unas tienditas muy chiquititas que estaban marcadas como que tenían, le dicen como productos importados, porque realmente son todos importados, y es muy caro. No sé, ponele, hay como algunos chocolates o enlatados o galletas, cosas así, y realmente son muy caras, valen como 4 o 5 veces lo que vale en un súper. Así que compramos ahí un par de cositas, un yogur y unos huevos. Anteriormente había empezado a grabar esto, pero bueno, con lo caótico de la ciudad me quedó a medias. Me había puesto a buscar si acá en Guinea el día de descanso también era el domingo o no, porque nos termina pasando que, a diferencia de lo que ocurría en Europa, me acuerdo una vez que estábamos por, creo que fue Luxemburgo o por Francia, me parece, o Alemania, pero todo estaba, pero el camión, mira, este viene a los pedos, ¿con qué necesidad? Pero totalmente cerrado, pero que no encontrabas nada, o sea, que no te faltara algo porque no había chance. Y acá se ve mucha vida, inclusive los domingos. Y leí en internet que sí, que el domingo es el día de descanso. Entiendo que para cuestiones más comerciales como, no sé, por ejemplo, si tenés que ir a hacer unos trámites al banco o ese tipo de cosas. Más administrativas sería. Claro, pero en la calle vos ves movimiento con total normalidad, la gente haciendo sus quehaceres diarios, puestos abiertos de lo que te imagines, así que yo creo que no hay un día. Guarda la vaca. Yo creo que no hay un día en lo que llevamos viajando por acá que digas, bueno, hoy pareciera todo más calmo porque no hay comercio. África no descansa. Tenemos 58 kilómetros hacia nuestra próxima parada. El GPS marca más de 2 horas, así que intuimos que el camino no debe estar muy bueno. Común en los ríos que pasamos ver a las personas lavando la ropa. Uy, mirá acá la cantidad que hay también. Miren todas las personas que hay ahí y de este lado secando la ropa
en el puente. Bueno, allá abajo también se ve. Si ustedes se preguntan por qué marcaba tanto tiempo, que la ruta está destruida. O sea, es asfalto, pero tenés baches muy grandes uno al lado del otro. Justo en este pedacito que estoy filmando se ve mucho más esperanzador, pero hay partes muy feas. Muy difícil avanzar rápido, esa sería la... porque avanzás, pero a paso de tortuga. Esto es una coctelera. Y lo peor es que son muchos kilómetros lo que nos esperan hasta que mejore la ruta. Tenemos entendido que más cerca de la capital, en Conakry, empiezan a mejorar, pero todavía estamos muy lejos. Nosotros por lo pronto nos vamos a desviar acá para ir a conocer. ¿Esta es? Pareciera. Bueno, para ir a ver unas cascadas que las fotos se ven muy lindas. Así que este camino, no sé qué estará mejor, si la ruta con todos esos pozos o este camino de tierra. De Guatemala a Guatepeor, vamos. Pobre Jacuneta, los lugares que la estamos metiendo. A los lugares que nos estamos metiendo es una cosa espectacular. Miren lo que son estos paisajes. Saben lo que es el camino hasta llegar hasta acá. Ahora sabemos que tenemos que pagar 25.000 por persona. Bonjour. Ça va bien? Vous connaissez là-bas? D'accord. Vous avez besoin de guide? Le guide pour le montrer les lieux? Ah, no. No. D'accord. Ah, ticket? Oui, attends. Merci. 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 Amusez-vous bien. Habíamos leído ya un montón acerca de este lugar. Hay personas que han tenido algunas experiencias medias negativas. Por suerte la nuestra no, todo bien. Se paga una tasa de unos 25.000 francos guineanos por persona para entrar. Y la realidad es que leyendo, esto también se puede pagar en el pueblo anterior que se llama Pita, que hay un lugar como... supongamos que si fuese oficina de turismo, no sé cuál es exactamente el nombre, pero ¿qué pasa? Dice que hay personas que cuando llegan acá y les quieren cobrar y les muestran que ya han pagado esa tasa ya en el pueblo, no los han dejado entrar o les quieren cobrar de nuevo o ha sido como más engorroso, llamadas telefónicas y demás. Entonces la recomendación era venir y pagar directamente acá. Después estos comentarios los tomo con pinzas porque son... hay opiniones, palabras de otros viajeros, no sé qué tan cierto es. Decía que la recomendación era pagárselo a la gente local porque ellos eran los que les hacían mantenimiento a estas tierras o a esta zona y que si uno lo pagaba allá no le daban el dinero a los lugareños. Mantenimiento a esto no le hacen. No, yo creo que pongo este pedazo de camino entre lo peor que le hemos hecho hacer a esta pobre camioneta. O sea, a diferencia del camino que hicimos con la frontera, esto no tiene nada de peligro, digamos, porque no hubo ninguna situación en la que digas, uy, está demasiado empinado, pero... Unas piedras. Horripilante. Acá, con respecto a esta entrada, ya habíamos visto en Overlander y de hecho el señor te muestra ahí como una ley, o bueno, no sé si es una ley, decreto, lo que fuese, que están autorizados a cobrarte. Cuando contamos este tipo de cosas con respecto a solicitar un ticket, en algunos comentarios han dejado opiniones como que uno es rata por no querer pagar. Uno no tiene problema de pagar cuando las cosas correspondan. Entonces, el hecho de que alguien te entregue un ticket es una manera de entregarle un recibo a otra persona cuando vos estás pagando por algo. Entonces, en ese aspecto está bueno que eso exista. Y bueno, y nos dijo que ahí sí, por lo que habíamos visto en otros comentarios, que te quieren cobrar 25.000
por persona, activas extras si querés pasar la noche acá. Nosotros no sabemos si vamos a pasar la noche acá o no, así que en todo caso, si nos cobran extras, lo pagaremos a la salida. La idea era que no, pero con lo largo que ha sido manejar hasta acá y agotador, o sea, llevamos 1 hora y cuarto para hacer 12 kilómetros y nos faltan todavía 2 kilómetros más. Ya estacionados, ya almorzados. Hemos dejado la jacuneta ahí porque la cuestión acá es la siguiente. Para llegar hasta las cascadas que vamos a conocer, una opción es hacer 1 kilómetro más, que por lo que habíamos leído no estaba tan bueno para hacerlo con el motorhome. Y lo que nos preocupa es que si este último tramo no estaba tan bueno después de todo lo que hicimos. Imagínense. Así que por un lado preferimos dejar el motorhome ahí, hacer una pequeña caminata, y por otro lado, acá desde donde nos estacionamos a 400 metros hay un mirador, o sea, desde el cual se puede obtener otra vista a la que habría de acá 1 kilómetro más adelante, y según comentarios dicen que es la mejor vista de todas. Así que ya estamos listos, protegidos del sol. Está tremendo el sol. ¿Es acá? Sí, me pasa todas las veces lo mismo, que no sé si en las piernas ponerme protector o repelente. Y acá no hay ningún cartel de absolutamente nada. Es como, descúbralo por usted mismo. Lo vamos viendo en el celular. ¿Qué habla, Santi? O bueno, no se ve nada en el celular. Pero ahí estamos. Se escucha ruido de agua ya. A ver. Che, ¿será por acá? El sendero sigue como... Y seguí. Uy, de acá se ve igual, qué buena vista. A ver. ¡Wow! ¿Qué? Estaba mirando para otro lado y no lo había visto. Ten cuidado, por favor. No, qué buena vista que hay acá. Espectacular. Yo no me quiero imaginar lo que debe ser esto en plena temporada de lluvias. Ah, pará, que ahí abajo sigue más. Hay una segunda caída ahí, mirá. Bueno, hay que ir con cuidado, Cuidado, acá amor, porque por favor. Amor, cuidado. ahí abajo hay una segunda caída de agua. Qué espectacular este lugar, me encantó. Este es el punto. Más seguro. A ver. Y de acá se ven las dos bien. No. Qué buena postal. Me fascinó este lugar. Y encima acá estamos a la sombrita de un árbol. Está para quedarse acá A tomar mates que no trajimos. toda la tarde. Y miren, para allá sigue todo el valle, el río acá abajo y las cascadas allá. No, valió la pena cada pozo que agarramos, cada minuto. Ay, Santiago. Se me acaba de caer el celular ahí. O sea, miren la distancia. Estuvo a 1 milímetro de quedarse a vivir acá en Guinea. Guinea. Bueno, me cortó el relato, pero valió la pena cada kilómetro para llegar acá. Qué lujo estar sentado en este lugar. Nosotros ya sabíamos que en estos momentos el caudal de agua era muy poco. De todas maneras, vale la pena venir a verlo, pero esto en plena temporada de lluvia, que debe ser muy difícil llegar, vamos a dejar acá una foto, una cortina de agua cayendo. Qué fantástico este lugar. Y ahora vamos a ver si llegamos caminando hasta allá arriba. Un 10 este mirador de la cascada, de los lugares más lindos que estuvimos acá en África. Vamos a caminar un poquito más, a ver con qué nos encontramos más adelante. El tramito que hicimos hasta ahora, la verdad es que venía bastante bien. De hecho, decíamos que se veía mucho mejor que todo lo anterior, pero creemos que el comentario hacía referencia a esta última parte, que está bastante empinado. Como decíamos la otra vez, ya lo podríamos haber hecho. El tema es que sufrimos cada vez que exponemos la camioneta en determinados caminos o momentos, por el hecho de que es nuestra casa y ahí vivimos, no es
un mero vehículo y nada más. Así que sí, esto no sé si se alcanza a apreciar en el video, siempre es difícil en las cámaras de poder mostrar la magnitud o del desnivel o de la profundidad de los caminos. Pero bueno, no estaba tan lindo la verdad. Ya sé qué puente es este. Te lo agradezco. Yo por las dudas te voy a entregar el celular. No, ¿vos vas a cruzar en el puente este? Y vamos a ver cómo está. Bueno, me das todo. La mochila. Ay, mi vida. Y yo no te estoy diciendo que no me subiría. A ver. Estamos hablando de todo esto porque ya hemos visto muchos videos de este puente. Y miren lo que es. ¡Ay, la lora! Que me pegué un cagazo. ¿Qué fue eso? No sé qué fue. Ay, no me dan las patas para correr. ¿O un fruto? ¿O un... No, era un animal. ¿Un mono habrá sido? A ver, che. Pará, anda despacio. Los escalones, todo bien. Agárrate de las ramitas. Y atado con liana, ¿eh? Es muy difícil filmar y caminar por acá, gente. Amor, por favor, no te subas ahí. Pero, mi amor, un pedacito. Por favor. Quiero ver la vista de la cascada, vení. Por favor, no te vayas a clavar ningún alambre, te lo pido. Santiago, por favor. Persona más burro que mi marido no conozco. Y sigue. Bueno, hasta acá creo que está bien. ¿Se ve algo? No. ¿Qué le respondo a tu papá cuando me dice que te cuide, que no te deje hacer estas cosas? No sabe qué responder. ¿Qué le digo? Pero mirá la cantidad de alambres que tiene. Está re asegurado. Está atado con alambre, nunca mejor dicho. Este sí que está atado con alambre. El problema es que te claves un alambre de esto. Bueno, ahora hay que bajar de acá. Voy a bajar para atrás porque esto... No, y encima con el viento se movía. ¿Algo para agregar o no? Decí, mira, ya te estoy viendo la cara. Y si no había mucho para hacer, digamos. Se te debe haber fruncido un poquito viéndote la cara. No lo vas a reconocer. Y innecesario, digamos, no se veía absolutamente nada. Y vos me decís, bueno, tenés que subirte a ese puente porque ves el Aconcagua, pero se ve lo mismo que se ve desde acá, de tierra firme, así que... Unos metros de ese puente está el lugar al que estaba marcado para dormir en motorhome. Supongo que un poquito más allá o por acá. Pero esta es la parte de arriba de la cascada, o sea, por donde viene el río, digamos. Ahí está el puente, donde se subió Santi recién, y la cascada está más hacia adelante, o sea, ni se alcanza a ver casi desde acá. Claramente todo esto en temporada de lluvia es río gigante que baja. Me encantó este lugar, estoy muy feliz de haber venido. Está muy bueno. Lo que sí, hablando de lluvia... Los truenos nos invitan a retirarnos del lugar, ¿no? Y yo creo que sería lo más adecuado. Disfrutamos cada segundo en este lugar porque sabíamos el esfuerzo que nos costó llegar. El viaje nos estaba dando una tregua, o al menos eso queríamos creer. No terminamos de grabar, que se largó la lluvia. Bueno, y ahora en este momento acaba de salir el sol. Ya estamos pegando la vuelta. Y esta parte para mí fue la peor de todas. ¡Ay, qué impresión ver a la camioneta así! Y oficialmente arrancamos la temporada de lluvia y de rutas complicadas. Bueno, rutas complicadas. Sí, pero rutas empeoradas por la lluvia. Miren este camión, se ha caído la banquina. Está detonada la ruta con barro. Sientan la paz del patio del día de hoy. Tenemos bastante fauna por acá. Después de un tremendo día, vamos a descansar, relajarnos porque mañana se viene una ruta rumbo a Conakry, rumbo a la capital de Guinea. No son muchos kilómetros, son unos 350 kilómetros, pero de una ruta que por lo que vimos está destruida y nos va a llevar, creo que más de un día. Miren el platazo que se mandó Santi. Pollo con arroz y unas verduritas en el horno, vinito para celebrar este gran día. Un pancito que compramos hoy está espectacular. Salud por Salud. un gran día. Gran día. Nosotros nos vamos a comer
y a descansar. Nosotros ya estábamos listos para irnos a descansar, pero la noche estaba a punto de comenzar. Estamos siendo escoltados por los militares. 9:30 de la noche, ya estábamos en la cama y de repente llegó una camioneta con 5 o 6 oficiales de gendarmería. O sea, nos hicieron salir de ahí, nos estamos yendo con ellos atrás. Se quería sentar un gendarme acá, o sea, querían venir de acá para venir en la camioneta con nosotros. No tengo miedo, No, yo tampoco. es solo un dolorcito de panza. Todo raro. En ese momento la situación parecía un trámite más de la ruta. No teníamos miedo porque era imposible imaginar el desenlace que iba a tener. No sabíamos que estábamos manejando directo hacia la peor noche de nuestras vidas.